Que la propiedad número 7 de las integrales dice que si la función f de x es mayor o igual que m en un intervalo que va de a b, esto no se pegó. Bueno, si la función f de x es mayor o igual que un cierto número m en este intervalo de a b, entonces la integral definida de a a b de f de x es mayor o igual que m por b menos a. A mí me parece que esta es bastante sencilla de entender, esta propiedad. Imagínense una integral de una función que va desde a hasta b. Entonces les dice que si esta función f de x es mayor o igual que un cierto número m, es decir, m es el mínimo de la función en este intervalo que va de a a b. Por ejemplo, este valor de aquí, para este valor de aquí, m, la función siempre es mayor o igual que m en este intervalo desde a hasta b. ¿Sí? La función siempre toma valores por encima de esta m. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que el área definida por este rectángulo de altura m que tiene área m por b menos a, es decir, el tamaño de la base por la altura es el área de este rectángulo que se está formando aquí, es el lado derecho de esta desigualdad. ¿Sí? Este es el rectángulo. Entonces claramente esta área que pinté en negro es menor que el área en verde, que es la integral definida, y es el lado izquierdo de la desigualdad. ¿Por qué? Pues porque esta área está definida por una altura más abajo, la altura más baja posible que toma la función en esta gráfica. ¿Sí? Entonces claramente esta área de acá es más grande que esta área de acá. ¿Okay? Me parece que en esto no hay mucho que pensarle, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? A lo mejor con un dibujo un poco más exagerado, así. La m sería esta línea de aquí. ¿Sí? Y lo que les está diciendo esta propiedad es que el área que está definida por la m pues es más chica que toda el área bajo la curva. ¿Sí? Esto es toda el área bajo la curva y esto nada más es un rectángulo. Entonces esta área va a ser más grande que el área de este rectángulo. ¿Okay? A ver, un ejemplo con una función en particular podría ser la integral de 0 a pi medios de coseno de x. Entonces, a ver, por ejemplo, coseno de x es mayor o igual que un medio para toda x entre pi medios y 0. ¿Sí? ¿Cómo sé esto? Pues
La función coseno empieza en 0 y de 0 a pi medios me parece que en pi medios vale 0. Entonces la función coseno hace algo así en este intervalo de 0 a pi medios. Ok. Perdón, aquí era pi cuartos. Pi cuartos. ¿Cuánto vale coseno de pi cuartos? ¿Alguien sabe? Coseno de pi cuartos. ¿Quién me puede decir cuánto vale coseno de pi cuartos? Pues para empezar, ¿cuánto es pi cuartos? Pi cuartos es el equivalente a 180 entre 4, que son 45 grados. Entonces el seno de 45, el coseno de 45 lo pueden calcular dibujando la mitad de un cuadrado que tiene lado 1 y lado 1. Entonces este lado de acá, la hipotenusa, mide raíz de 2. Entonces coseno de 45 es el lado opuesto entre la hipotenusa, el lado adyacente entre la hipotenusa, que es 1 sobre raíz de 2. Ok. Entonces yo puedo asegurar que este coseno de x es mayor o igual que 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Por aquí en medio está pi cuartos. Entonces esta altura, bueno, de hecho empieza acá arriba, así, empieza a bajar. Esta altura de aquí es 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Entonces este 1 sobre raíz de 2 es la m de acá del teorema. La b en este caso es donde termina el intervalo, que es pi cuartos, y la a es 0. ¿Ok? Entonces esta propiedad nos está diciendo que esto tiene que ser mayor o igual que 1 sobre raíz de 2 por b menos a, que es pi cuartos menos 0. Entonces esto tiene que ser 1 sobre raíz de 2 por pi sobre 4. ¿Ok? Entonces sea lo que sea que valga esta integral, es un número que va a ser mayor que este número de aquí. ¿Sí? Es una aproximación lo que se está haciendo una estimación de cuál es el valor para esta integral. Estamos encontrando una cota inferior para el valor que pueda tener esta integral. Entonces en realidad no estamos calculando esta integral, sino estamos dando un número con el cual la podemos aproximar por debajo. Es decir, sabemos que esta integral va a estar por encima del valor que estamos calculando aquí en la derecha. ¿Okay? Entonces eso es lo que nos está diciendo esta propiedad, la número 7. ¿Sí? Nos está dando una forma de hacer una estimación del valor mínimo que puede tomar esta integral. ¿Tienen preguntas? Entonces el mayor problema aquí es determinar la m, en realidad. Determinar la m, es decir, cuál es ese valor por el cual la función va a estar por encima de en este intervalo. En este caso resultó ser 1 sobre raíz de 2. ¿Tienen preguntas? ¿No? Y bueno, la manera de encontrar ese valor m, pues lo pueden hacer ya sea derivando para encontrar el mínimo, o simplemente analizando la función. Si conocen la función gráficamente, este es el intervalo AB, saben que es una función a lo mejor creciente, pues entonces ya saben que el valor m va a ser
este punto de la izquierda, ¿no? O si es una función que tiene, que ustedes conocen cómo es la gráfica, a lo mejor pueden reconocer rápidamente en dónde se encuentra el valor de la m, ¿no? Entonces ahí sí lo pueden hacer ustedes como quieran. La siguiente propiedad, que es la 8, dice que si una función f de x es mayor o igual que otra función g de x para cada punto x en un intervalo de a a b, entonces la integral de a a b de f de x es mayor o igual que la integral desde a a b de g de x de x. ¿Sí? Gráficamente, ¿esto qué significa? Si tengo una función f de x que es mayor que otra función para todos los puntos en un intervalo a b, es decir, por aquí a lo mejor tengo una función g que hace algo así, esta es la g, entonces la f de x tiene que ser mayor que la g para todos los puntos de este intervalo. Entonces a lo mejor la f es algo de este estilo, ¿sí? Esta es la f de x. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta propiedad? Que el área bajo la curva de f tiene que ser mayor o igual que el área bajo la curva de g, y eso se entiende claramente de la imagen, ¿no? Y recordando la interpretación del área bajo la curva de estas integrales definidas, como esta función f está por encima de esta función g, pues claramente va a definir un área bajo la curva más grande que el de la función g, que voy a pintar en azul. ¿Sí? Entonces es una manera de entender esta propiedad. Por eso la integral de esta función va a ser mayor o igual que la integral de esta otra función. ¿Sí? Y aquí tienen, con este ejemplo lo pueden visualizar. ¿Tienen preguntas de esta propiedad? ¿No? Ok. Entonces, por ejemplo, en concreto pueden pensar en estas dos funciones. La función f de x igual a x en la cuarta y la función f de x igual a x al cuadrado. No, función g igual a x al cuadrado. Para los puntos x en el intervalo de 5 a 7, entonces esta función f de x es mayor o igual que la función g. De hecho es estrictamente mayor en este caso. Entonces la integral de x a la cuarta desde 5 hasta 7 de x tiene que ser mayor que la integral de 5 a 7 de x al cuadrado de x. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo iba la fórmula para calcular estas integrales de aquí? Las integrales que son de la forma desde a hasta b de un número de x a la potencia n, cuando n es distinta de menos 1, esto era igual a b a la n más 1 entre n más 1 menos a la n más 1 entre n más 1. Entonces en este caso la primera integral
va a ser 7 a la quinta entre 5 menos 5 a la potencia 5 entre 5, sea lo que sea este número, va a ser mayor que 7 al cubo sobre 3 menos 5 al cubo sobre 3. ¿Sí? Entonces, esta propiedad lo que nos está dando es una relación, está comparando las áreas de el área bajo la curva de f y de g representadas por estas integrales. Entonces nada más les está diciendo cuál va a ser mayor que cuál, ¿sí? Para hacer una estimación de cómo se compara una con la otra. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok. Entonces la última propiedad, a mí me parece que las más importantes, o bueno, las que vamos a estar usando más en el curso, son las primeras 6 propiedades, las que vimos la vez pasada. Estas últimas, las 7, 8 y 9, pues en realidad no las vamos a estar empleando mucho, pero de todos modos les tengo que mencionar de qué se tratan. La número 9, si la función f es menor o igual que un número m y es mayor o igual que un número m minúscula para un intervalo entre a y b, entonces m por b menos a es menor o igual que la integral de a b de f de x, y esto a su vez es menor o igual que m por b menos a. Visualmente, o bueno, gráficamente, esto se ve de esta forma. Supongamos por aquí está a y por aquí está b. Entonces, a ver, m es un valor mínimo de esta función, que sería este de por aquí. Este de aquí es el valor de la m minúscula y m es el valor máximo que toma la función en este intervalo de a a b, que sería este de acá arriba, que es la m mayúscula. Entonces lo que nos está diciendo esta propiedad es que el área bajo la curva es un número que va a estar definido entre el área de este rectángulo y el área definida por este otro rectángulo más grande, definido por m. ¿Sí? El área de este rectángulo grande es m por b menos a, y el área del rectángulo chico tiene altura m minúscula por b menos a. Entonces, sea lo que sea el valor de esta integral, les está diciendo que es un número que va a estar entre estos dos números de aquí. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando aquí. A lo mejor, por decir algo, este les da un 5 y este les da un 7. Entonces ya saben que el valor de esta integral pues es un número entre, como le voy a poner a de área, es un número entre 5 y 7. Si a lo mejor no saben calcular esta integral, pero saben que tiene un número, una cota máxima, es decir, un máximo en este intervalo de AB, y tiene un mínimo en el intervalo de AB, que es esta m, y ya saben que va a ser un número entre estos dos valores, ¿sí? Entre 5 y 7, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo con una función. Consideren la función seno de x. ¿Okay?
La función seno de x toma valores entre 0 y 1 para el intervalo de 0 a pi. ¿Ok? Es decir, el 0 es el mínimo de esta función en este intervalo y el 1 es el máximo de esta función en este intervalo. Entonces lo que nos está diciendo esta propiedad es que, bueno, b menos a va a ser igual a pi menos 0, que es pi. Entonces m por b menos a, m aquí es 0 y la m mayúscula es 1, entonces va a ser 0 por pi es menor o igual que la integral de 0 a pi de seno de x. Esto va a ser menor o igual que m, que vale 1 por pi. Entonces, sea lo que sea que valga esta integral, va a ser un número entre 0 y pi. No sé cuánto sea, pero es un número entre 0 y pi. Por ejemplo, aquí ya pueden descartar que esto vaya a valer 5, que vaya a valer 6, que va a tener un valor negativo, etcétera, ¿no? Ya saben que es un número que va a estar contenido entre el 0 y el pi. Entonces eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. Y se fijan, esta parte de aquí, pues es como una de las propiedades que ya vimos hace rato, ¿no? Entonces lo único que está haciendo es agregarle ahora una cota por la derecha, una cota superior, ¿sí? Un número que es mayor que todos los valores que toma la función en ese intervalo, es decir, el máximo. Para este era el mínimo, para este es el máximo. Entonces lo único que hace es ahora combinar los dos en un solo resultado. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí llega el tema de propiedades de la integral. A final de cuentas les estoy mencionando esto de las propiedades de la integral por dos razones. La primera razón, y creo que es la más importante, es que conozcan cuáles son las reglas con las que pueden trabajar con las integrales. Es decir, las reglas para manipular integrales. Yo diría que estos son de la propiedad 1 a la 6. Y la segunda importancia de estas propiedades es que tengan una forma de aproximar la integral definida, y esto nos da las propiedades 7 a 9. Es decir, las primeras reglas lo que nos permiten hacer es saber cómo trabajar integrales de este estilo, desde C hasta D. Por ejemplo, aquí saben que la suma de integrales, la integral de una suma es la suma de las integrales. Pueden trabajar, en lugar de estar trabajando con una expresión más larga o más complicada que tiene demasiados términos, pueden reescribirla como la suma de integrales, a lo mejor más sencillas de trabajar cada una de estas por separado. Si esta es una constante, ya saben que esta A la pueden sacar de la integral, y esta B también la pueden sacar si es una constante, si es un número que no depende para nada de la x, ¿sí? Entonces las primeras reglas les van a ayudar para manipular las integrales y poder simplificar o poder facilitarles los cálculos, ¿sí? Entonces hay reglas con respecto al integrando, de cómo pueden manipular el integrando para reescribirlo en términos de otras integrales, las integrales más sencillas. Y también hay reglas que les dicen algo acerca de los límites de integración,
cómo se relacionan estos. Por ejemplo, qué pasaba si yo invertía los límites de integración, o sea, había un cambio de signo, o qué pasaba cuando yo partía el intervalo de integración de C a esto igual a la suma desde A hasta D. Si teníamos un punto A entre C y D, entonces podíamos partir esta integral en otras dos integrales donde los intervalos de integración van de C a y de A D. ¿Sí? Entonces son este tipo de reglas también de cómo manipular los límites de integración. En este caso hay un signo, en este caso pues se pueden separar, etcétera, ¿no? Entonces es importante que las tengan presentes estas seis integrales, porque son las que más, estas seis propiedades, porque son las que más vamos a estar usando. Las últimas, desde la 7 a la 9, pues son más que nada como para hacer una aproximación del valor que puede llegar a tener una integral que no pueden calcular. A lo mejor es una integral muy complicada que no saben cómo obtener, pero si ustedes tienen información acerca del máximo o del mínimo de esta función en este intervalo de a a b, entonces pueden decir algo, pueden decir a lo mejor esta integral está contenida entre dos números, entre 9 y 10, dependiendo de los valores que obtengan para la m, que es el mínimo y máximo en el intervalo de a a b. ¿Sí? Entonces, por favor, repasen eso para que lo tengan muy presente.